Hola amigos, bienvenidos a este programa de Salud y mucho más. Esto es una serie de programas donde voy a hablar sobre el cerebro, este órgano que representa el centro de todo lo que somos, donde se encuentran nuestros pensamientos, nuestra racionalidad, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestras reacciones de todo tipo que controlan nuestro cuerpo. Allí están los centros que controlan nuestra respiración, nuestra presión arterial, el equilibrio ácido básico, todo lo que tiene que ver con que los órganos reciban suficiente oxigenación, con que reciban suficiente nutrición a través de la glucosa que circula en nuestra sangre. Todo eso parte, todas esas decisiones parten de un grupo de células que se encuentran en el cerebro y que contribuyen a lo que llamamos pues el tejido cerebral. Y el tejido cerebral está constituido por dos familias en general de células que comienzan en etapa temprana a partir de una célula madre, que comienzan a diferenciarse, a especializarse en lo que van a ser dos grandes tipos de tejido, el tejido neuronal y el tejido glial. El tejido neuronal son células electroquímicas, es decir, su constitución estructural tiende a producir potenciales eléctricos que se transmiten a lo largo de una prolongación de la célula que se llama el axón. El axón es una prolongación de la estructura celular en forma de un conductor que tiene metros puede tener metros de longitud, ¿verdad? Algunas neuronas ubicadas a nivel del tallo cerebral pueden llegar a las piernas, pueden llegar a todas las extremidades a lo largo del proceso de crecimiento y desarrollo de esa neurona. Y cuando esa neurona recibe señales a través de otras prolongaciones mucho más pequeñas que llamamos dendritas, ella reacciona y genera un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico despolariza toda la membrana celular y se conduce a lo largo del axón. Y luego se interconecta con otras neuronas, en el caso del sistema nervioso, o con lo que se llama la placa motora, es decir, los músculos, en donde el nervio llega al músculo, se conecta a través de lo que se llama una sinapsis. Una sinapsis es una conexión entre una célula neuronal y una placa motora en el caso del músculo o otra neurona. Y en esa sinapsis es interesante porque la conducción de la información no se hace necesariamente desde el punto de vista eléctrico-eléctrico, sino que al final de esa prolongación nerviosa hay una serie de vesículas que contienen unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Esos neurotransmisores, al llegar el impulso eléctrico, se abren esas vesículas, esos neurotransmisores viajan por el espacio de la sinapsis, ese espacio entre una célula y otra, y se conectan con receptores postsinápticos, es decir, la sustancia llega y se pega de la nueva célula y ahí hay una serie de receptores químicos que una vez que reciben la molécula, inmediatamente también disparan un proceso de excitación que despolariza la nueva célula. Entonces, esencialmente es una célula activando a otra, pero a través de un mediador químico que lo llamamos un neurotransmisor. Incluso a nivel de la placa motora, es decir, de donde el nervio llega al músculo y con la señal de contraerse, al final de esa punta neuronal se libera una sustancia, que en este caso es un neurotransmisor llamado la acetilcolina, y esa sustancia migra a través de la hendidura intersináptica hasta la placa motora, ahí es recibida por un receptor y ese es el receptor que automáticamente le pasa la señal al músculo que le indica que debe contraerse, es decir, sus fibras musculares deben contraerse para que el músculo realice su funcionamiento. Entonces es un proceso realmente fascinante que, como ustedes pueden ver, toma dos aspectos, la conducción nerviosa y la liberación de un transmisor, en el caso de las neuronas, un neurotransmisor, para que ese transmisor químico actúe. Una vez que esa molécula transmite la señal, esa molécula tiene que liberar el receptor para que pueda venir otro mensajero. De tal manera que hay enzimas que descomponen esa molécula para que esa molécula pueda en un momento dado cumplir su función de transmitir el impulso
y dejar paso para que vuelva otra señal a llegar y a liberar de nuevo otra molécula que haga el mismo trabajo. De esta manera, como ustedes pueden ver, la eficacia del proceso neurológico de conducción de impulsos nerviosos, bien sea para procesos de información o para procesos como la contracción muscular, depende muchísimo de la presencia de estos transmisores, de estas moléculas, de las enzimas que las metabolizan una vez que ya han cumplido su función de transmitir la información y lo que pase en eso. ¿Cómo se puede interferir en este proceso? Bueno, se pueden usar medicamentos u otras moléculas que bloqueen el receptor. Entonces, en esos casos, pues la molécula llega pero no encuentra dónde pegarse porque hay una sustancia que ocupa el mismo receptor, bien sea por esa vía de un bloqueo químico con receptores que son ocupados por otra sustancia. ¿Cuáles son otros neurotransmisores que hay en el cerebro y en otras partes del cuerpo que son muy potentes y muy importantes? Uno de los más importantes es la dopamina, otro es la serotonina, el otro es la epinefrina. Y hay una gran cantidad de otros neurotransmisores llamados genéricamente endorfinas que juegan un papel fundamental en muchos procesos de tipo neurológico. Entonces, espero con esto darles explicaciones que son realmente interesantes, porque mucha gente realmente no sabe, por ejemplo, cómo controla uno los músculos a través de los nervios. Y por eso los procesos inflamatorios nerviosos se pueden en un momento dado traducir en que un músculo o esté súper contraído o esté súper paralizado. Es decir, el músculo está flácido y se ha perdido su tono muscular, o el músculo está contraído y genera dolor. O sea que esos son, digamos, los dos extremos del funcionamiento muscular condicionado por problemas de tipo neurológico, bien sea porque llega demasiado impulsos eléctricos o porque no llegan casi los impulsos eléctricos que deberían llegar. Entonces, voy a seguir en programas hablando sobre este mundo fascinante de las neurociencias porque veo que cada vez hay más interés por parte de las personas en diferentes especialidades por conocer mejor cómo es que el cerebro funciona, dónde se procesan ciertas informaciones, dónde residen las emociones, dónde reside la racionalidad, dónde está la conciencia, dónde se producen los controles, como se dice, neurovegetativos. Vegetativos son todos aquellos procesos que se realizan en forma inconsciente y que controlan todo nuestro cuerpo sin que nosotros estemos conscientes de ello. Por ejemplo, el control de la frecuencia cardíaca y la presión arterial es algo sobre los cuales nosotros ejercemos muy poco control. Podemos relajarnos un poco, pero si el cuerpo necesita aumentar la presión arterial porque va a hacer algún ejercicio, eso se va a realizar en forma automática sin que nosotros tengamos que conscientemente ordenar al cerebro para que haga ese tipo de controles. El control respiratorio asociado a la saturación de oxígeno es otro control autonómico. La digestión, la liberación de una serie de hormonas que ayudan al proceso digestivo una vez que consumimos alimentos. Todo eso es regulado por una parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo. Autónomo porque nosotros no realmente lo controlamos en gran medida. Bueno, este es uno de los primeros programas que voy a hacer sobre el fascinante mundo de las neurociencias y espero que ustedes sigan sintonizando este canal y activen las notificaciones para que se enteren cuando salen nuevos programas. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo episodio de Salud y mucho más. Gracias.